Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rubí Montaño Lafuente. Soy estudiante de la Universidad Técnica Privada Cosmos de la carrera de Medicina, exactamente del grupo 1 del tercer semestre de lo que es el Dr. Villalba. Y hoy vamos a hablar de lo que es el transporte de sustancias a través de la membrana celular. Para ello vamos a empezar a definir lo que es la membrana celular. La membrana celular es la capa externa y fina de la célula que va a tener como función principal lo que va a ser limitar y relacionar el líquido intracelular y extracelular de la célula. Ahora vamos a hablar de sus componentes. Esta membrana celular va a estar compuesta por un componente lipídico y un componente proteico. El componente lipídico va a tener lo que es fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol. Y el componente proteico va a tener proteínas periféricas y proteínas integrales, las cuales van a tener las funciones estructurales, transportadoras y enzimáticas. Ahora vamos a hablar de lo que es el transporte de sustancias a través de la membrana celular. Para esto vamos a empezar a dividir en dos grupos, el transporte activo y el transporte pasivo. El transporte activo va a necesitar de energía o ATP y su gradiente electroquímico va a ser de manera ascendente. En el transporte pasivo, este no va a necesitar de energía o ATP, no va a usar esta energía y su gradiente de concentración electroquímica va a ser de manera descendente. Ahora vamos a hablar de lo que es el transporte pasivo. El transporte pasivo se va a dar por dos difusiones, la difusión simple y la difusión facilitada. En la difusión simple podemos observar que se va a dar el paso de sustancias directamente en la membrana celular por los canales o espacios intramoleculares. Un ejemplo de estos son que van a pasar sustancias como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono y en todo caso el alcohol. Ahora vamos a hablar de lo que es la difusión facilitada. En la difusión facilitada hablamos de lo que va a ser que esta va a necesitar una proteína transportadora necesariamente para dar el paso de la molécula. Ahora hablamos de lo que es el transporte activo. El transporte activo se va a subdividir en lo que es dos grupos, el transporte activo primario y el transporte activo secundario. El transporte activo primario, este va a usar energía de forma directa mediante la hidrolización de lo que es el ATP y en este caso se va a dar el paso de una sustancia en contra de su gradiente. Esto quiere decir que la sustancia va a pasar de un gradiente de concentración bajo a un gradiente de concentración alto. Un ejemplo de esto va a ser la bomba de sodio y potasio. Ahora vamos a hablar de lo que es el transporte secundario. En el transporte secundario hablamos de lo que va a ser un transporte que va a usar energía de forma indirecta. Esto quiere decir que va a aprovechar la energía del otro soluto. Entonces, empezamos a hablar de lo que es en este tipo de transporte se va a dar el paso de dos solutos. Uno que va a ir a favor del gradiente de concentración y el otro en contra del gradiente de concentración. Y este se subdivide en dos grupos, el simporte y el antiporte. Ahora comencemos hablando por el simporte. En el simporte se va a dar el paso de dos solutos en una sola dirección. Esto podríamos mencionar lo que es un ejemplo del sodio más la glucosa en las células intestinales. Y ahora vamos a hablar de lo que es el antiporte. En el antiporte podemos decir que se va a dar el paso de dos solutos en direcciones opuestas. Podríamos dar un ejemplo de que se va a dar el paso del sodio y el paso del calcio en diferentes direcciones. Muchas gracias por vernos hoy y espero esta información les haya servido de mucho. Gracias.